revelado, el increíble y sorprendente cambio que transformó su vida y le devolvió la hoja de ruta. La lluvia caía sin compasión en La Habana, un murmullo melancólico que resonaba en las viejas paredes del pequeño apartamento donde Roberto había crecido. Su vida, ahogada en la rutina y la pobreza, se sentía como un ciclo interminable de días grises. Con 45 años marcados por fracasos, su pasión por enseñar matemáticas había ido marchitándose, dejando fragmentos de un ideal que una vez le iluminó. Sin embargo, aquella tarde, mientras revisaba documentos apilados en un rincón olvidado de la casa de su abuela, un destello inusual atrapó su atención, una carta deteriorada, su contenido casi ilegible por el paso del tiempo. Era el eco de un pasado que nunca conoció, un legado académico que sus antepasados habían ignorado. De pronto, una chispa de esperanza encendió algo en su interior, el descubrimiento ahora lo desbordaba de dudas. El dilema moral lo consumía. ¿Debía involucrarse en un juego arriesgado donde su valía siempre había sido cuestionada? La voz débil de su abuela resonaba en su mente, recordándole la importancia de la honestidad y el esfuerzo. Sin embargo, las palabras del director de su escuela lo atormentaban: eres solo un profesor. ¿Qué podrías aportar tú al mundo académico? Las risas despectivas de sus colegas, aquellos que no habían conocido la lucha, invadían su mente como un eco implacable. La idea de demostrar su valía se debatía entre hacer lo correcto o buscar una venganza profesional. Las dos opciones parecían igual de desgastantes. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con un torrente de emociones, Roberto sabía que presentar su investigación innovadora era su última oportunidad. La angustia lo aplastaba, sus métodos podían reescribir la forma en que su escuela concebía la enseñanza de las matemáticas, pero las críticas a su alrededor resonaban como murmullos de desprecio. ¿Acaso su arduo trabajo podría ser ignorado por completo? Sentía que el aire se espesaba en su pecho, mientras confrontaba cada mirada escéptica que se posaba sobre él. La sensación de ser un vulgar profesor lo carcomía, y el silencio de su propia inseguridad lo ahogaba. ¿Cómo hacer visibles sus esfuerzos en un mundo que ya había decidido qué significaba ser un educador digno? La presión crecía, y su mente se debatía entre rendirse o luchar por lo que sabía que valía. Cuando se aproximaba el día de la presentación, todo el peso de su herencia caía sobre sus hombros. Esa carta, esa herencia olvidada, ahora se convertía en el guerrero que lo empujaba hacia adelante. Pero la última discusión con el director, con palabras cargadas de desdén, resurgía en su memoria. Era un punto de no retorno. La pregunta ardiendo en su mente era clara, pero aterradora: ¿podría Roberto demostrar su valía a través de su trabajo, o cedería ante la presión y se convertiría en aquel que sus antepasados habían rechazado? El nudo en su garganta se apretaba al contemplar el abismo de lo desconocido. La lucha por su legado estaba por comenzar, y el caos dentro de él solo prometía un camino lleno de espinas, donde el reconocimiento se sentía tan lejano. El día de la presentación amaneció gris, como la pesadez que sentía en su pecho. Roberto miró el reflejo de su rostro en el cristal empañado de la ventana, intentando desentrañar el hombre que había sido y el que deseaba ser. Esa mañana no solo buscaba defender su trabajo, luchaba por redimirse ante una historia personal plagada de silencios y fracasos. Se vestía para el juicio de su entorno, eligiendo cada prenda con la atención que merecía su investidura como educador comprometido. Al llegar a la escuela, el ambiente cargado de ansiedad lo abrumó. Pasillos que antaño le parecieron familiares ahora se sentían como laberintos donde cada esquina podía esconder miradas de burla o desprecio. Sus compañeros, al parecer, aguardaban con una mezcla de curiosidad y expectación un evento que calificaban como una farsa. Roberto respiró hondo, queriendo expulsar los ecos de comentarios y risas que resonaban en su mente. Necesitaba claridad.
Mientras se preparaba para presentar, sus pensamientos se aferraban a la carta hallada en la casa de su abuela, como un talismán que lo conectaba con una esperanza ancestral. Allí, sus antepasados habían dado valor al conocimiento, tal vez él también podía hacerlo. El problema era que, a menudo, la inseguridad torcida por el miedo lo hacía dudar de sus habilidades. Necesitaba encontrar su voz, aquella que iluminaba su pasión por educar y dejar que resonara en el salón. Finalmente, cuando entró en el aula, se encontró rodeado de rostros serios y expectantes, una audiencia que lo juzgaría con cada palabra. Comenzó a hablar, sus nervios transformándose en algo más fértil. Sus ideas, rígidas y oscuras en los días previos, encontraban un camino claro a través de su voz. Expuso sus hallazgos con el fervor que había creído perdido. Su investigación prometía no solo actualizar el enfoque pedagógico, sino acercar a los estudiantes a una comprensión más profunda y práctica de las matemáticas. A medida que avanzaba, observaba los rostros en la sala cambiar. Algunos mostraban asombro, otros comenzaban a fruncir el ceño. Pero él se negaba a ser víctima de sus dudas. Recordó las palabras de su abuela, haciéndose eco de la honestidad y el esfuerzo, aun cuando el tiempo no había sido gentil con su legado. A mitad de la presentación, un murmullo de escepticismo emergió. Un colega levantó la mano, cuestionando la viabilidad de sus métodos. Durante un instante, Roberto sintió el estallido de la derrota y la tentación de sucumbir a la criticidad. Pero, en lugar de quedarse en el rincón de la inseguridad, percibió el ardor de una lucha interna, el deseo de validar su voz frente a la negativa ajena. Con una calma renovada, respondió no solo con argumentos, sino conectando su trabajo a la realidad de sus estudiantes y al mundo que les rodeaba, afirmando que la educación debía mirar hacia adelante. Esa confrontación se convirtió en el eco de su lucha. Sus nervios comenzaron a aflojarse y la confianza a aflorar. Vio que a algunos colegas les costaba aceptar el cambio, pero también advirtió miradas de apoyo entre los estudiantes presentes, quienes parecían vislumbrar la posibilidad de un aprendizaje significativo. Al final de su presentación, Roberto sintió la tensión del aire aliviada a medida que él cerraba su exposición, quizás había encontrado una resonancia en su voz. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La respuesta general, de hecho, despertaba un torrente interno aún más fuerte. ¿Habría convencido a sus colegas o solo había sembrado más dudas y críticas? La idea de recibir rechazo seguía presente en su mente. Enfrentar eso significaba enfrentar no solo el contexto educativo, sino el juicio de sí mismo. Mientras se retiraba del salón, se dio cuenta de que no solo había puesto a prueba su investigación, sino a su valentía ante la escuela que tanto temía. Con cada paso que daba, un nuevo reto apareció en su horizonte, debía preparar una continuación de su presentación, no ante su equipo docente, sino en un simposio regional. Así que en su mente resonaba una pregunta más profunda: ¿estaría dispuesto a someterse de nuevo al juicio público, esta vez por algo que había creído imposible? La voluntad de enfrentarse al futuro iluminaba la desesperanza que había sentido. La inquietud de lo incierto ahora palpaba un panorama inexplorado, donde el camino por recorrer prometía ser tanto desafiante como liberador. El amanecer del simposio regional llegó repentinamente, brillante y envolvente, evocando una sensación de mariposas descontroladas en el estómago de Roberto. La fecha prevista para presentar su trabajo había llegado, y con ella, una mezcla de adrenalina y ansiedad que lo mantenía alerta. En su mente resonaban fragmentos de la presentación anterior y las dudas que aún persistían sobre su capacidad para resonar ante un público mayor. Los pasillos de la escuela se habían ampliado, pero el peso del juicio ahora se multiplicaba. Mientras se preparaba para salir de casa, Roberto se miró en el espejo y, una vez más, se enfrentó a sus propios temores. «Eres más que la sombra de tu pasado», se repitió como un mantra, buscando cultivar una semilla de confianza. Había revisado su material, anticipando preguntas difíciles y apasionadas, y había decidido, a pesar de todo, manifestar el cambio que había prometido a sí mismo. El auditorio era vasto y había un murmullo en el aire, similar al de la sala de su escuela, pero intensificado por la presencia de educadores de renombre y expertos en pedagogía. Al tomar su lugar en el estrado,
Roberto notó las miradas inquisitivas que lo atravesaban, observando cada reacción, cada tics nervioso. Se sentía como un gladiador ante un coliseo lleno de espectadores listos para decidir su destino. A medida que comenzó a hablar, se sintió envolver en su propia narrativa, un relato personal en el que cada pleito enfrentado se transformaba en un argumento poderoso. Contó no solo su investigación, sino su propia historia de lucha interna, conectando su experiencia con el deseo de reformar la educación y ofrecer algo más significativo. Las matemáticas no eran solo números, eran una herramienta para empoderar mentes jóvenes que legalmente merecían aprender. Sin embargo, en la mitad de la exposición, cuando la pasión empezaba a surgir, escuchó un murmullo conocido. Una colega, con aprecio pero firmeza, planteó un desafío. Su argumento sobre la viabilidad de su propuesta provocó una pequeña confusión en la audiencia. Roberto sintió una punzada de desasosiego y, en ese instante, se vio reflejado en sus propios temores. Pero recordando la confrontación anterior, decidió no evadir la crítica, sino confrontarla con lógica y sus propios sueños, expresando que el aprendizaje debía ser dinámico y transformador. A través de sus palabras, logró conectar con algunos asistentes, notando pequeños asentimientos de acuerdo que le inyectaron aliento. Sin embargo, la dualidad de su viaje lo abrumaba, la duda seguía insistiendo en su mente, recordándole los fracasos pasados. Si lo lograba en este escenario, quizás podría superar de una vez por todas el silencio que lo había definido durante tanto tiempo. Al cerrar su presentación, la incertidumbre llenaba el salón, pero también había vislumbrado una chispa de admiración sincera en algunos rostros. Los aplausos fueron una mezcla de apoyo y resistencia, y sintió que aún había un largo camino por recorrer. La expectación de nuevos desafíos lo envolvía, y en sus pensamientos resonaba una verdad agridulce, aunque había ganado un espacio, la lucha por aceptar sus capacidades, mantener la voz que había encontrado, era solo el comienzo. Al salir del auditorio, su mente vibraba con una nueva pregunta: ¿qué pasos estaba dispuesto a dar ahora, sabiendo que cada decisión podría abrir puertas que había considerado cerradas? Sabía que este era solo el primer capítulo de un proceso mucho más profundo. Cada paso hacia adelante le acentuaba la realización de su propio potencial, el acceso al conocimiento que había recibido por herencia debía usarse sabiamente. Un último pensamiento lo sacudió en la penumbra de su camino a casa. En esta búsqueda de validación, tal vez él había hallado algo aún más profundo. La verdadera transformación quizás sería la capacidad de mirar hacia adentro y conocer, finalmente, no solo sus limitaciones, sino también sus posibilidades infinitas. La inquietud regresó, pero ahora se mezcló con emoción. ¿Cómo pensaba retar la percepción que otros tenían de él en los próximos días? La siguiente etapa de este viaje estaba a punto de comenzar. El regreso a casa fue un momento de introspección. La adrenalina de la presentación comenzaba a desvanecerse, y el ruido del mundo exterior se desvanecía, dejando a Roberto en una burbuja de silencio. Cada paso que daba resonaba con un eco de reflexiones renovadas. Las luces parpadeantes de la ciudad parecían parpadear en sintonía con sus pensamientos, recordándole que el cambio que buscaba no era solo una lucha externa, sino una batalla interna. Se sentó en su estudio, rodeado de pilas de libros y hojas de notas, y sintió una disonancia. Había compartido su voz y su historia, pero aún había aspectos de sí mismo que no había explorado por completo. Se dio cuenta de que había creado una imagen de sí mismo en su mente, el educador persuasivo y el reformador apasionado. Pero, ¿quién era realmente Roberto más allá de estas etiquetas? Mientras los destellos de inseguridad lo asaltaban, decidió que la única forma de avanzar era confrontar esas preguntas en lugar de ignorarlas. La búsqueda de su propósito no era solo una cuestión de performar ante una audiencia, sino de entender las motivaciones personales que lo habían llevado hasta allí. Tomó un cuaderno en blanco y comenzó a escribir. Reflexionó sobre sus experiencias pasadas, los fracasos que aún lo acechaban y las victorias que no siempre reconocía. Escribía sobre los momentos que le habían enseñado a enfrentar sus temores, cada uno asociado a un dolor que había amortiguado en su interior. Era necesario enfrentar las sombras si quería que la luz de su potencial brillara. En medio de sus anotaciones, surgió la figura de su madre, un pilar en su vida que siempre creía en él a pesar de sus dudas.
Recordó una frase que le decía con frecuencia: la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación para seguir adelante a pesar de él. Sus palabras reverberaban en su mente, convirtiéndose en un faro de determinación. Roberto se preguntó cómo podría aplicar esa valentía en su carrera. La presentación había sido un avance notable, pero aún estaba lejos de cumplir su visión de educar de manera transformadora. La mirada escéptica de su colega en el simposio había servido como un recordatorio: el camino hacia la aceptación y el respeto en su profesión sería arduo. ¿Estaba dispuesto a asumir el reto? ¿Qué significaba realmente ser un educador en su comunidad? Comenzó a trazar un plan, anotando ideas que podrían enriquecer su enfoque pedagógico. La educación, pensó, no podría ser un mero ritual de transmisión de información. Proponía una dinámica donde los estudiantes pudieran cuestionar, explorar y ser partícipes activos en su aprendizaje. Esa era la voz que quería cultivar y el legado que deseaba dejar. No solo en su entorno inmediato, sino en una escala mucho más amplia. Las palabras en el cuaderno comenzaron a cobrar vida, formulando un posible proyecto que podría llevar a cabo en su centro educativo. Sintió la emoción fluir, cada trazo de lápiz en el papel era un paso hacia la transformación. Pero, a la par, la realidad de los obstáculos se hacía evidente. Sabía que no todos compartirían su visión y que enfrentaría resistencia y escepticismo. Sin embargo, esta vez su convicción era más fuerte que su temor. Se recordó a sí mismo que había comenzado a levantarse de las cenizas de sus dudas. Lo que no anticipaba era el desafío que estaba a punto de surgir. Un mensaje inquietante llegó a su teléfono, una invitación para asistir a una reunión con su colega, quien tenía críticas más explícitas sobre su propuesta y buscaba debatir. Había llegado el momento de enfrentar no solo las críticas profesionales, sino también a sí mismo y lo que representaba. ¿Sería capaz de defender su visión cuando las sombras del rechazo amenazaran con asomarse nuevamente? Ese mensaje lo atrapó en una mezcla de ansiedad y determinación. El verdadero test de su fortaleza estaba más cerca de lo que pensaba. Estaba listo para enfrentarse a su mayor antagonista, la duda que aún alojaba en su interior. La reunión se organizó para el día siguiente, pero la anticipación comenzó a alimentarse en la mente de Roberto desde el momento en que recibió el mensaje. Por primera vez, sintió que no solo estaba confrontando la crítica, sino también su propio miedo al rechazo. Cada segundo previo al encuentro se convirtió en un torrente de pensamientos que lo acompañaron, analizando cada posible argumento que su colega podría presentar. La ansiedad se coló en sus noches de insomnio, interrumpiendo su sueño hasta que, finalmente, se vio obligado a dar direcciones a su mente inquieta. En el trayecto hacia la reunión, Roberto no pudo evitar revivir episodios del pasado que aún lo atormentaban. Recuerdos de evaluaciones previas, de profesores que desestimaron sus ideas con una mueca de desdén y de debates en los que su voz fue ahogada por el volumen de la desaprobación. Sin embargo, ahora había una sutileza en su enfoque, comprendía que cada fracaso, cada crítica, era una lección que lo había ido formando. La curiosidad que solía reservar para las lecciones de sus estudiantes ahora la dirigía hacia su propio proceso de crecimiento. Al ingresar a la sala, el ambiente frío lo recibió como una neblina. La presencia de su colega era imponente, su mirada escéptica ya se hacía evidente. Roberto tomó aire, sintiendo cómo se apoderaba de él una mezcla de nervios y determinación. Sin embargo, esta vez, no iba a dejar que el terror de ser cuestionado lo paralizara. Había llegado allí con una misión: transmitir su visión para un enfoque más dinámico en la educación, buscar el espacio para el diálogo y promover la reflexión crítica entre sus estudiantes. Las primeras palabras de su colega fueron un torbellino. Criticó no solo su propuesta, sino también su capacidad de liderazgo, sugiriendo que su enfoque era utópico y poco realista. Esa resistencia, aunque dura, se convirtió en un catalizador. Cada desacuerdo que surgía alimentaba su convicción de defender sus ideas. Más allá del reto profesional, estaba en juego el respeto por su propia voz, por su proceso de transformación personal. Roberto se dio cuenta de que al presentar su caso tenía que ser más que un educador, debía ser un catalizador de cambio.
Comenzó a hablar de la necesidad de métodos de enseñanza que fomentaran el aprendizaje autónomo, de cómo la educación debía ir más allá de la memorización y convertirse en una experiencia transformadora. Al hacerlo, miró a su colega a los ojos. Quería percibir no solo el escepticismo, sino también abrir la puerta a un diálogo honesto. Con cada palabra, la niebla de la incerteza se disipó ligeramente, dejando al descubierto la claridad emergente de su intención. La conversación se tornó intensa, sus argumentos comenzaron a resonar. Para su sorpresa, notó que su colega, aunque aún crítico, comenzaba a cuestionar su propia postura. Esta fue la revelación que no había anticipado, la posibilidad de que su resistencia no era solo un obstáculo, sino también un estímulo para profundizar en la discusión. Al concluir la reunión, Roberto salió sintiéndose diferente. No solo había defendido su visión, sino que se había enfrentado a su propio demonio interno, la duda que lo limitaba. Pero a medida que caminaba de regreso a casa, un nuevo pensamiento brotó en su mente. ¿Acaso estaba realmente listo para llevar su propuesta al siguiente nivel? Las conversaciones eran solo el primer paso, había una necesidad inminente de desprenderse de sus miedos y actuar. En ese instante, un mensaje de texto de un antiguo colega surgió, pidiéndole que participara en un simposio en el extranjero, donde discutirían innovaciones educativas. Roberto se detuvo en seco. Este era el tipo de plataforma en la que siempre había soñado estar. Pero, ¿era simplemente una oportunidad o un desafío que podría sobrepasar su experiencia actual? La decisión de participar lo llevaría a otro nivel de exposición y a nuevas críticas, pero también podría brindarle la posibilidad de conectar con otros educadores afines. La ansiedad comenzó a mezclarse con una excitante expectativa, su camino a seguir estaba más claro que nunca, pero la elección de participar podría marcar un punto de inflexión en su carrera. ¿Sería capaz de arriesgarse a dar el salto hacia lo desconocido, enfrentar la adversidad y arriesgarse nuevamente? Roberto se sentó en su cocina con la pantalla del teléfono aún luminosa frente a él. La invitación al simposio se enroscaba en su mente como un reptil, insinuando posibilidades y peligros en igual medida. Su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción, sino por la responsabilidad que este nuevo reto significaba. ¿Cómo encajaría su propuesta en un escenario más amplio y ante una audiencia diversa? Inmerso en su disyuntiva, comenzó a hacer una lista de pros y contras, aferrándose a las viejas estrategias de planificación que siempre había encontrado reconfortantes. Sin embargo, mientras escribía, se dio cuenta de que los contras se fundamentaban en el miedo. Miedo a no ser lo suficientemente bueno, a ser fracasado públicamente, a no cumplir con las expectativas, mientras que cada uno de los pros radiaba posibilidades. La idea de compartir su visión con un público internacional resonaba en su interior, despertando una chispa de seguridad. Era el momento de dejar atrás sus inseguridades. Durante la siguiente semana, Roberto se sumergió, investigó sobre innovaciones en educación, analizó patrones de enseñanza en diferentes culturas y reunió evidencia que respaldara su propuesta. Era un proceso liberador. Primeramente, el temor se convirtió en un combustible que impulsaba su creatividad. Sin embargo, había algo más profundo sucediendo. Mientras recopilaba información, comenzó a reconocer su voz en el mar de ideas. Las palabras de sus colegas críticos resonaban en su mente, pero en lugar de desanimarlo, se transformaron en desafíos a superar. Una noche, mientras revisaba sus notas, una revelación lo golpeó. Se dio cuenta de que su enfoque no debería limitarse solo al aula, la educación es compleja y debe incluir a todos. Esto lo llevó a desarrollar un marco basado en la colaboración, donde los estudiantes pudieran aprender unos de otros. Esa idea lo deslumbró, y cada palabra que escribía se sentía como un paso firme hacia la autorrealización. El día de la presentación llegó más rápido de lo que había anticipado. Al llegar al simposio, el bullicio de la sala lo envolvió como un mar de murmullos. El temor amenazaba con asfixiarlo, pero en lugar de permitir que lo dominara, decidió usar ese nerviosismo como un aliado. Recordó la lucha que había enfrentado en la reunión anterior y cómo había transformado la crítica en su fuerza. Su experiencia reciente había sido una lección de resiliencia y ahora tenía que aplicarla en el escenario. Tomó un profundo respiro y avanzó hacia el podio.
Miró a la audiencia, un conjunto diverso de educadores, investigadores y académicos, cada uno de ellos llenos de expectativas. Comenzó a hablar, y mientras lo hacía, se dio cuenta de que el miedo comenzaba a disolverse en el aire. Su voz resonaba con autenticidad, y con cada argumento que presentaba, se sentía más conectado con su propósito. El poder de su propuesta tomaba forma, y el temor quedaba relegado a un rincón de su mente. Sin embargo, a medida que avanzaba en su discurso, notó miradas escépticas y rostros surgiendo entre la multitud. Era inevitable que su frase final desatara críticas. La educación no es un viaje unilateral, sino un ecosistema colaborativo donde todos participan y enseñan. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, desafiando tanto la apertura como el rechazo. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Al finalizar, un aluvión de preguntas surgió del público, desatando un nuevo ciclo de confrontación. Roberto se encontró en una encrucijada, defender su visión o ajustarse a lo que la audiencia esperaba. Su mente pasó de la adrenalina de la presentación a la duda si sería capaz de responder lo que estaban pidiendo. La presión lo invadía, y más allá de un mero reto profesional, se enfrentaba nuevamente a su propio miedo, ser juzgado. Mientras luchaba por encontrar el camino entre las interacciones, un pensamiento se materializó con fuerza, sabía que, al igual que antes, este sería solo otro paso en su viaje, un momento decisivo. En esas fracciones de segundo, la transformación comenzó a manifestarse. Salió de la sala, aún sintiendo el eco de las dudas, pero también con una certeza renovada. Las críticas que había enfrentado no serían el fin, sino la chispa para lo que vendría. Se dio cuenta de que había forjado no solo su voz, sino una red de conexión con otros educadores que también buscaban nuevos horizontes. Mientras regresaba al hotel, la próxima pregunta se agolpaba en su mente: ¿podría llevar esta nueva laberinto de creatividad a su propia aula, desafiando aún más sus límites personales y profesionales? Lo que comenzó como un miedo a la exposición se estaba convirtiendo en un viaje de autoafirmación, y la oportunidad de hacer un verdadero cambio seguía esperando al final del camino. Roberto se despertó con el sonido persistente del despertador, la luz del sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas, envolviendo la habitación en un tono dorado que prometía un nuevo comienzo. El eco de la presentación seguía resonando en su mente. No era solo el desafío de la audiencia lo que lo inquietaba, era el mismo encuentro consigo mismo. Su propuesta había brotado de lugares inexplorados de su pensamiento, pero ahora enfrentaba el desafío de aplicar esa creatividad en un entorno de aula ya conocido y estructurado. Mientras se preparaba para el trabajo, una sensación de nerviosismo y emoción se apoderó de él. La crítica que había recibido en el simposio no se limitaba a ser un mero obstáculo, era el indicativo de un cambio requerido. El roce con la realidad de su propuesta había insistido en que algo debía florecer más allá de la teoría. Había descubierto que su visión podría ser una herramienta poderosa, y tenía que encontrar la manera de hacerla resonar en su propia práctica docente. Al llegar a la escuela, el bullicio habitual lo abrazaba, pero en su interior algo había cambiado. Se sentía como un explorador intrépido en un terreno familiar, preparado para desafiar las convenciones. Observó a sus estudiantes entrar, cada uno cargando su propio mundo de posibilidades. Fue en ese instante que la revelación más profunda se hizo presente: no se trataba solo de él y su voz, sino de abrir un espacio donde todos pudieran ser escuchados y expresarse. Durante los días siguientes, comenzó a diseñar un nuevo esquema para su aula. Implementó sesiones de diálogo, donde los alumnos pudieran intercambiar ideas y debatir sobre los temas que les apasionaban. Letra por letra, creaba un ciclo de aprendizaje donde él no era el único guía. Se sintió liberado al dejar que el flujo de ideas de sus estudiantes dirigiera el curso de las lecciones. Sus miradas de asombro y sus risas de sorpresa se convertían en la música que llenaba el aula. Sin embargo, a medida que avanzaba en su nueva metodología, no todos los docentes estaban de acuerdo con su enfoque. Algunas de las críticas que había anticipado comenzaron a surgir en conversaciones de pasillo, murmuraciones sobre su falta de autoridad o la decisión de empoderar a los estudiantes de maneras poco convencionales. Estas reacciones lo confrontaron, despertando nuevamente viejas inseguridades.
En esos momentos, sus instintos le sugerían volver a lo conocido, a la manera tradicional de enseñar que siempre había adoptado. Un día, tras una conversación tensa con un colega que cuestionaba su estilo, Roberto se retiró a su aula, sintiendo el peso de la duda sobre sus hombros. Se sentó en su escritorio y recordó la multitud del simposio. La forma en que había transformado el miedo en combustible lo motivó a desafiar esos nuevos obstáculos. Ese antiguo juego de listas se reemergió en su mente, pero esta vez, en lugar de limitarse a los pros y los contras, redactó un único propósito: mantenerse fiel a su visión, sin importar el juicio ajeno. Con un nuevo sentido de determinación, decidió organizar un taller en el que pudiera mostrar a sus colegas el potencial de su enfoque colaborativo. Debía ser audaz, y su voz debía resonar con la misma pasión que había experimentado en el simposio. Instauró sesiones prácticas donde ellos pudieran intentar lo que él había implementado, pues creía que la autenticidad de su metodología debía ser vivenciada. En la agenda del taller, un impulso vital lo visitó: el deseo de validar su camino y confirmar que su proyección educacional era más que válida, era necesaria. Con cada interacción y experimentación, se sentía más alineado con su propósito. No solo enseñaba, sino que también aprendía. Cada momento compartido era un peldaño en su desarrollo. Sin embargo, cuando llegó el día del taller, al abrir el aula a sus colegas y compartir su visión, un viejo antagonismo entre las opiniones de otros emergió con furia inesperada. Las preguntas desafiantes de sus colegas comenzaron a sonar, amenazando la confianza que había conseguido edificar. «Muestra una evidencia concreta de que esto funciona», arrojó uno, su tono cortante como un cuchillo, y en medio de esa tormenta, Roberto se dio cuenta de que el desafío no solo era defender una idea, sino enfrentarse a la posibilidad de que su propia transformación podría no haber sido suficiente. Mientras la tensión se acumulaba a su alrededor, un nuevo pensamiento se encendió en su mente: este no era solo un taller, era el momento de defender su verdad. La verdadera lucha no era solo con los demás, sino con la habilidad de encontrar su voz de nuevo y reafirmar quién era en medio del tempestad. ¿Estaba realmente preparado para esas nuevas confrontaciones? El eco de su voz y el peso de su propuesta se encontraban en la balanza, y la decisión que debía tomar podría cambiar el rumbo de su trayectoria profesional. Con el aire enrarecido de dudas y mirada escrutadora de sus colegas, Roberto sintió que el tiempo se detenía. Las palabras críticas se deslizaban como flechas afiladas, apuntando directamente a lo más profundo de su inseguridad. El desafío no solo estaba en la lógica de su presentación, sino en el propio valor de su enseñanza, en la esencia de lo que había decidido ser como educador. La presión era abrumadora. Decidió que no podía permitir que esa atmósfera hostil lo silenciara. Mientras los murmullos continuaban, una chispa de desafío emergió en su mente. Recordó la presentación en el simposio, esa sensación de euforia al compartir algo auténtico, algo que significaba más que números y estadísticas. Se enderezó en su silla, sintiéndose un poco más sólido al respirar hondo y tratar de conectar con la calidez de aquellos momentos. Primero que nada, agradezco su sinceridad. Es esencial en nuestro crecimiento como profesionales, comenzó, sintiendo cómo su voz se hacía un poco más firme. Para mostrar la efectividad de este enfoque, quiero invitarlos a experimentarlo directamente, porque no se trata solo de los resultados numéricos, sino del proceso, de la experiencia de aprendizaje real. Con un gesto decidido, invitó a sus colegas a una breve actividad diseñada para simular la metodología colaborativa que había implementado en su aula. Aunque las protestas no se hicieron esperar, él mantuvo su postura. Esto no era simplemente un intento de convencimiento, era una oportunidad para mostrar, no solo contar. Al dividir a los participantes en grupos y asignarles una tarea creativa de resolución de problemas, Roberto sintió que el ambiente comenzaba a cambiar. A medida que sus colegas se sumergían en discusiones animadas, su confianza se fue fortaleciendo. La risa y los intercambios epifánicos en la sala comenzaron a resonar con el eco de su propio deseo, ver a otros involucrados y apasionados. No obstante, aún había miradas escépticas, y las críticas serían solo un eco de frustraciones reprimidas en el sistema educativo. Está bien experimentar, pero la estructura es necesaria, sentenció una voz autoritaria desde el fondo,
y Roberto sintió que el viejo temor a la oposición temblaba en su interior. Y estoy de acuerdo, respondió, su tono presumía de confianza. Pero debemos también ser flexibles, la educación es un camino que se construye, no una serie de laberintos predefinidos. Permítanme mostrarles cómo esta flexibilidad puede no solo motivar a nuestros estudiantes, sino también a nosotros como docentes. Con cada pregunta y cada resistencia, Roberto se entusiasmaba más. El desafío lo estaba empujando a profundizar en la esencia de su propio aprendizaje. La experiencia del taller no solo lo convertía en un presentador, lo hacía parte de un proceso maravilloso de descubrimiento colectivo. Al final de la sesión, los murmullos disminuyeron y se convirtieron en expresiones de curiosidad. Algunos de sus colegas se acercaron para hablar, reconociendo en sus corazones que la discusión sobre la educación no debía ser una lucha de poder, sino un viaje de transformación. Sin embargo, el eco de las críticas quedó resonando. A pesar de los pequeños triunfos aquel día, aún persistía la sombra del escepticismo. Tal vez había dado un paso adelante hacia la validación de su propuesta, pero, ¿era suficiente? A medida que los días pasaban, se sentía en un constante tira y afloja entre su deseo de evolución y su miedo a la resistencia del sistema. A la mañana siguiente, mientras revisaba su correo, una nueva invitación apareció en su pantalla, una conferencia donde podría exponer lo aprendido en su aula y demostrar su método a una audiencia más amplia. El estridido de la campana del desafío resonó en su pecho. Era el momento de salir de su zona de confort y mostrar al mundo lo que significaba realmente ser un educador. Sentía que el tiempo se aceleraba y que estaba por entrar en un desenlace crucial. La inquietud en su estómago lo llevó a cuestionarse, ¿y si? ¿La crítica no solo venía del exterior, sino también de su propia falta de confianza? El camino se bifurcaba, y los próximos pasos serían decisivos para su trayectoria, pero esta vez, no retrocedería sin luchar. Mientras miraba por la ventana, con el sol iluminando la sala, entendió que estaba a punto de enfrentar no solo a sus colegas, sino a una versión de sí mismo que aún no había descubierto. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propia resistencia y salir reforzado? La decisión estaba apenas comenzando a formarse en su mente, y con ello, el próximo desafío estaba más vivo que nunca. Roberto se despertó aquella mañana con la urgencia del cambio latente en su interior. La invitación a la conferencia vibraba en su mente como un eco insistente. Cada vez que le daba vueltas, cuestionaba si realmente tenía algo valioso que compartir o si solo sería un nuevo blanco de críticas. La duda se entrelazaba con la anticipación, desdibujando los límites de su confianza. Mientras preparaba su discurso, su ansiedad se transformó en un torrente de reflexiones. Se preguntaba cómo podía hacer que su mensaje resonara con la audiencia, cómo convertir su experiencia en un legado educativo. Estaba claro que debía llevar su planteamiento un paso más allá, no solo defendiendo su enfoque, sino mostrando su impacto real. En su mente, se presentó una imagen potente, él, de pie ante un grupo de colegas, no como un postulante a la legitimación sino como un referente. Para ello, debía revelarse. Se sentó frente a la computadora y comenzó a esbozar las experiencias transformadoras de sus alumnos, los cambios que había observado, las conexiones humanas que había fomentado en su aula. Esas historias tendrían que ser el hilo conductor de su presentación. Mientras escribía, su propio viaje se hacía palpable. Recordó las primeras sesiones donde, nervioso, explicaba una nueva metodología sin asegurar que funcionara. Pero los rostros de sus estudiantes, llenos de asombro y curiosidad, se reafirmaban como pruebas vivas de su valía. La enseñanza no se trataba solo de impartir conocimientos, sino de motivar, inspirar y, sí, también de aprender junto a ellos. A medida que elaboraba su discurso, cada palabra era una construcción de su confianza, cada anécdota un ladrillo en la fortaleza de su ser. Sin embargo, no podía ignorar la resistencia que aún habitaba en su mente. Aquella voz interna que lo instaba a censurarse, a cuestionar si todo lo que estaba haciendo era suficiente. Realizó listas de objetivos y metas para su exposición, delineando no solo lo que deseaba transmitir, sino también el impacto que esperaba tener. Cada ítem era un testimonio de su compromiso con el cambio, pero también una reafirmación de su valor como educador.
Pactó ir más allá de los resultados, enfocándose en el desarrollo integral de sus estudiantes, hacer de ellos su bandera. Una tarde, mientras revisaba su material en una cafetería, se encontró con una profesora de otro colegio que había sido compañera de su maestría. Se les dio la oportunidad de charlar sobre sus caminos, y ella le compartió cómo había enfrentado retos similares en su carrera, emergiendo con una nueva visión. Sus palabras resonaron profundamente en Roberto, reconociendo que no estaba solo en su lucha. Es normal sentir miedo, pero la clave está en cómo lo enfrentamos. Aceptar nuestras vulnerabilidades puede ser la base más sólida para avanzar, le dijo ella, y esas palabras calaron en su autoestima. Comprendió que su exposición no era solo sobre probar su método, sino sobre vulnerarse ante un grupo en busca de conexión y autenticidad. Con esa revelación, su presentación tomó un giro decisivo. Se decidió a ser abierto sobre sus propios temores, su proceso de aprendizaje y los obstáculos que había superado. Así, su viaje se convertiría en una historia viva que inspiraría a otros a abrazar el cambio en sus aulas. Llegó el día de la conferencia. Roberto se sentó en la sala minutos antes de que empezara. A su alrededor, otros educadores debatían y reían, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Al golpear la campana que anunciaba el inicio, su corazón palpitaba intensamente. No ufanarse por lo que se ha logrado, sino por lo que se está dispuesto a aprender, reflexionó al dar su primer paso al escenario. La sensación de estar en un umbral crítico se intensificaba, y en ese instante de conexión, todo se concentró en una premisa: su mensaje ahora tenía la oportunidad de transformarse en un puente para otros, un llamado a la autenticidad en la educación. Sin embargo, mientras empezaba a exponer, notó en el fondo de la sala una mirada conocida. Era uno de sus antiguos críticos, quien siempre había puesto en duda su enfoque educativo. Su corazón se hundió ligeramente, la voz de la inseguridad susurrando: ¿y si no le gusta lo que voy a decir? Pero entonces, una chispa de determinación iluminó su mente. Había llegado el momento de luchar. ¿Qué decidiría su interior en esta batalla de percepciones? Él estaba a punto de descubrirlo. Roberto se plantó ante el público con una decisión renovada. La sombra de su crítico solo intensificó su enfoque, no podía convertirse en esclavo de sus miedos. Empezó su presentación conectando su voz con el propósito de inspirar un diálogo auténtico y significativo en el aula. Recordó cada historia de aquellos estudiantes que habían tocado su vida, cada mirada de fascinación que había encontrado en sus ojos, y esas memorias lo impulsaron a compartir no solo su experiencia, sino también su vulnerabilidad. La educación no es una jerarquía de conocimientos, sino una danza colaborativa. Las palabras fluyeron de su boca como un torrente fresco, llevando consigo la esencia de su viaje. Había recopilado ejemplos concretos de su aula, cómo sus estudiantes habían superado desafíos y transformado su relación con las matemáticas, desde verlas como un obstáculo hasta integrar esa materia en su vida diaria. Explicaba cómo un simple cambio en su metodología había permitido que todos los involucrados se volvieran protagonistas de su aprendizaje. El entusiasmo crecía, y la incertidumbre mordaz se desvanecía. Cuando llegó el momento de abrir el piso a preguntas, sintió el aire cargarse de curiosidad. Un mar de manos se levantó, y a pesar de que una parte de él seguía preparada para las críticas, se sorprendió por la cantidad de entusiasmo que había despertado en sus colegas. Lidiar con las preguntas fue gratificante, pues en lugar de verlas como ataques, las entendió como oportunidades de diálogo. El intercambio de ideas se convirtió en un terreno fértil para la reflexión y el mejoramiento. Ahí estaba la evidencia del impacto positivo que su propuesta había tenido. Se sentía cada vez más confiado en su habilidad para concitar una conversación productiva. Los aplausos al finalizar su presentación no solo resonaron en sus oídos, retumbaron en su pecho como un eco de validación. Había transitado de ser un educador temeroso a defender sus convicciones con apertura. Con el tiempo, entendió que este proceso no era solo acerca de él, era una travesía hacia la plenitud que podía afectar a muchos. El impacto de su intervención en la conferencia lo impulsó a avanzar hacia su próxima meta, establecer un programa de mentoría en su escuela que invitara a otros educadores a explorar enfoques innovadores en sus aulas. Roberto no solo había triunfado ante un grupo de expertos,
había dejado un legado de colaboración y aprendizaje en su comunidad educativa. Así, la curación de su historia personal se transformó en un faro de esperanza, donde su camino de inseguridad se convirtió en un ejemplo de auténtica transformación. Cuando regresó a su escuela, las llamas de su pasión resplandecían. Preparó un encuentro con su equipo de docentes para compartir lo aprendido y promover un perfil de mutualidad constructiva. Había comenzado un ciclo progresivo, reconociendo que un entorno de aprendizaje colaborativo beneficiaría no solo a sus estudiantes, sino a cada educador comprometido con su desarrollo. La resonancia de lo que había enfrentado se convirtió en el primer ladrillo de un nuevo enfoque educativo que aspiraba a construir junto a sus colegas. En ese viaje, no solo reclamó su herencia académica y el legado de sus antepasados, se sintió orgulloso de haber reescrito su propia narrativa. La lluvia de críticas que alguna vez fue un torrente implacable, ahora se ajustaba como palabras motivadoras que lo animaban a seguir adelante. Finalmente, la transformación de Roberto se concretó en un reconocimiento formal en su institución, el Premio a la Innovación Educativa. En la ceremonia, no solo se celebró su logro, sino que también se reafirmó el valor de la autenticidad en el proceso de aprendizaje. Con el corazón henchido de alegría, entendió que su camino estaba trazado, pero que solo era el comienzo. Este fue el momento de su realización definitiva. Las dudas ya no marcan su norte, ahora avanza con confianza, llevando consigo el peso de su historia, pero también la luz de su legado. La jornada hacia la mejora continua es interminable, pero encontró su lugar, no solo como educador, sino como un catalizador de cambio en el mundo de la educación. Ahora, a ti que has sido parte de este viaje, te pido, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a dar el salto hacia tu propio crecimiento. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a esta comunidad. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace de Roberto, y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, necesitan suscribirse ahora, y no esperen ni un segundo más para compartir. La verdadera transformación comienza aquí.